Bueno, pues estamos en la calle Colón, es una calle entrañable para todos los sanroqueños. Y dirán ustedes el por qué, pues porque aquí nace Ángel Gavino, nuestro protagonista de hoy, y Ángel, me imagino que muchísimos recuerdos, ¿no? ¿Qué tal? Pues sí, buenas, Alba, pues la verdad que sí, que me has traído un sitio muy de mucho recuerdo para mí, muy entrañable, ¿no? Porque aquí pasé mis primeros 7 años de vida, nada más. Son 7 añitos en esta casa, esta reja. Este era el dormitorio de mis padres, bueno, de mis padres y nuestro también, porque nada más que tenían dormitorio. Y ahí estaba el salón, la cocina. Sí, la verdad es que fueron aquí 7 años y un recuerdo muy, la verdad que con mucho cariño de aquellos años, ¿no? Unos años muy... Ángel, ¿tú naces en San Roque? Bueno, sí, en el hospital, por imperativo legal, en el hospital de la línea, pero sí, nací en San Roque, sí. Sí, ¿no? Prácticamente viviendo en San Roque siempre. Siempre. Excepto los años que salí fuera a estudiar y poco más. Sí, siempre aquí. Siempre activo, una persona activa en el mundo asociativo, sí, y siempre inquieto. Con inquietudes, sí, siempre. Aunque te dedicas a la docencia. A nivel deportivo, siempre cuando Club Tenis Gaviota, pues siempre colaborando, haciendo cosas con ellos, haciendo deporte con el club de tenis, pero también colaborando con el baloncesto en los primeros inicios del baloncesto. Éramos pequeños, así, con 13 o 14 años, y ya hacíamos cositas y la verdad que sí, después también, un poco más mayor, en el Consejo de la Juventud también, con asociaciones moviendo a chavales y tal, y la verdad que siempre con esa inquietud, ¿no? Con mucha, ¿no? Inquietud. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿estás hablando de un San Roque de qué año? Bueno, estoy hablando de un San Roque, yo nací en el año 64, un San Roque que ahí donde aquella puerta que se veía en el salón, se abría la puerta, mi padre ponía la televisión y nos sentaba a todos los vecinos. Aquí no había problemas de coche, ni había, bueno, aquí se veía la tele por la noche, las series de aquella época, se veían ahí la mar de bien. Sí, Bonanza y todo eso. Todas esas cosas las veíamos ahí, ese Bonanza, ese cuando siempre había, no me acuerdo ya de los nombres, pero sí es verdad que había ciertos partidos de fútbol, cierta corrida de toros, que eso llenaba el público, ¿no? Y tenía la suerte de tener también televisión. Sí, había pocos televisores, entonces se ponía, yo me acuerdo que le dábamos la vuelta al televisor y se ponía para allá y aquí echamos la... ¿Cómo era el San Roque de aquel entonces que tú recuerdas? Pues, hombre, era un San Roque muy familiar, ¿no? Yo creo que éramos toda una familia. Primero que las casas eran muy familiares. En esta casa vivíamos dos familias, una arriba y otra abajo. La familia Pineda Parra, que vivía arriba, y nosotros abajo. Y luego cuando yo me fui a vivir a la calle Montesinos, fue igual, porque había todavía casas de vecinos. Es decir, frente de mi casa había casas donde vivían 7 o 8 familias. Entonces todo era como muy familiar, con mucho, cualquier celebración se celebraba en conjunto, se celebraba entre todos, cuando llegaban las Navidades, cuando llegaba... Siempre eran acontecimientos mucho más... Bueno, tú tienes la suerte realmente de que tu madre se dedica al tema de la tienda, ¿no? Eso ya fue después, eso fue mucho después. Eso fue una vez que me fui a estudiar, haría falta también para... Me acuerdo yo también de aquella tienda arriba. Yo ya tenía 18 años cuando mi madre abrió la tienda, sí. Y la verdad es que fue, durante muchos años, pues fue bueno, una vida muy diferente a la de ahora. Yo te explico. Cuando yo llegué a la calle Montesinos, yo tendría ya 7 años, pues resulta que jugábamos mucho en la calle, igual que se hacía, en un momento que se ponía tele y estaban los vecinos, pues aquí cualquier cosa te pedía un vecino a otro. Aquí enfrente vivía Alberto Marín, cuando yo era pequeño, el pobre descansado Alberto Marín. Y aquella calle pues igual, todos los niños jugábamos en la calle, estábamos siempre pues inventando cosas, jugando al fútbol, jugando a las chapas, jugando a la bicicleta, lo que fuera. Y hubo un día, un antes y un después, que fue cuando se dieron los primeros pisos de la barriada de La Paz. No de la barriada, no de las casitas bajas, sino los primeros pisos de Sancho Panza, los que están detrás del campo de fútbol. Lo que serían las torretas, ¿no? Esos pisos se dieron y yo me quedé solo en el barrio. Es decir, pero solo, te lo digo sinceramente, porque mis padres tenían esa casa en propiedad y nosotros sí nos quedamos ahí. Pero los demás, como vivían en casas de esas casas de vecinos, pues todos le dieron su casa en la barriada también. Y te puedo garantizar que me quedé prácticamente con esa edad, con 12 o 13 años, sin amigos. Los amigos ya se fueron todos a la barriada de La Paz. Digamos ya que me tuve que hacer nuevos amigos, evidentemente. Tú has sido vecino de Casco Antiguo. Claro, del Casco Antiguo, pero con esas circunstancias. Es decir, que el Casco Antiguo, muchas veces vemos algunas casas que están mal, pero es verdad que el Casco Antiguo desde aquel momento se empezó a vaciar. Entonces ha habido casas que se rehabilitaron. Afortunadamente la calle Montesinos es una de las calles que los vecinos han comprado casas y se han rehabilitado casi todas. Sí, porque ahí
Hoy fíjate tú que el centro neurálgico de San Roque es aquella zona. Sí, donde sí, está el cuartel Diego Salí, o sea, la plaza de Constituciones, ayuntamiento. Aquello se ha vuelto ya en el centro ya no, neurálgico. ya aquello todo es el allí, centro, ya. claro. Aquello es, hubo una época en que, como yo te digo, primero las casas bajitas de la barriada del Alba, luego se hicieron esta promoción. Antes se habían hecho ya las que dan a la carretera abajo. Todo el margen derecho de la barriada del Alba fue lo primero que se hizo. Y luego se hizo ya la parte izquierda, que eran mucho más viviendas. Y entonces cuando hubo ya un éxodo total, ya la barriada existía muchos años antes, los años 50, 50 y tanto, pero evidentemente cuando realmente hubo un cambio significativo, pues yo te puedo 64, pues en el año 71, 72, que fue cuando hubo el éxodo, el segundo éxodo de San Roque, pues se fue muchísima gente del casco fueron creciendo las a la barriadas ya, digamos. Y ya te digo, los que nos quedamos aquí nos quedamos un poquito huérfanos. Ángel, es en el momento estudiantil, digamos, en el que tienes esas inquietudes también políticas. Siempre, porque a mí me coge la transición, a mí me coge con 12 años la muerte de Franco, ¿entiendes? Entonces para nosotros era todo como muy especial, ¿no? En tu casa lo vivías de una manera muy especial porque la dictadura había hecho mella en muchas casas y cuando muere Franco pues hay un cambio significativo y luego empiezan a surgir todos los partidos políticos. La distracción que teníamos los niños de aquella época, hablar de política, de los partidos que han salido nuevos, quién está de este partido, quién está en el rollo, te decían, vente, vamos a pegar carteles, y tú pegabas tus carteles, porque entonces pagaban la pegada de carteles, porque no estaba... Y la verdad es que había un ambiente político que era inevitable, cuando yo tenía 12, bueno, algo más, 14 años, 15 años era inevitable no poder pensar en política. Pero además era un tiempo bonito, ese tiempo de sí, las primeras campañas. Yo lo recuerdo con mucha ilusión porque todo era un acontecimiento, Salva, todo era un acontecimiento. Hay un meeting del Partido Comunista en no sé dónde, íbamos todos como algo especial, no habíamos visto nunca, quién va a venir, venía gente muy importante, sí, venía Rafael Alberti a un meeting y tú decías, bueno, tú tenías que ir, era todo como muy relevante. La política en aquel momento era algo, también es verdad que había cierto miedo. En tu casa te decían, oye, cuidado, no te metas en esto porque habían vivido 40 años muy complicados. Pero sí es verdad que al que le gusta esto, yo creo que la gente de mi generación es lógico que tenga ciertas ganas o actitudes políticas porque es verdad que se vivió con mucha Tus intensidad. Inquietudes son tempranas, a partir de los 18 años empieza ya. Sí, yo realmente en política pues llevo tiempo, pero afiliado y trabajando de forma activa en el partido, no, y te digo por qué, no porque sí llevo mucho tiempo también, pero fue algo que me dijo mi padre, decía siempre me decía eso, decía, métete en política pero cuando tú te hayas solucionado la vida. Y yo decía, bueno, papá, pero es que a mí me gusta tal. Y yo no es que no le hiciera al principio caso, pero al final se salió con la suya, porque es verdad que yo ingresé en política cuando ya una vez que había aprobado las oposiciones, me había centrado un poco y tenía mi trabajo y entonces a partir de ahí pues decidí empezar de forma activa. Estaba colaborando, hacía cosas, estaba cercano al Partido Socialista siempre, porque tiene influencia por tus amigos, porque gente que tiene cerca, pero realmente el paso de decidir meter en política fue ya después. Cuando ya terminé, también es verdad que tuve mucha suerte, con 24 o 25 años ya pude empezar, ya tenía resuelto de alguna manera lo que era antiguamente, que decía, tiene que ser funcionario, pues realmente yo había hecho mis oposiciones y tenía ya cierta estabilidad. Y cuando ya me incorporé al Partido Socialista y ahí estamos, no hace tanto que nos dieron el 25, la insignia de los 25 años de militancia, ¿no? Y la verdad es que siempre ha sido algo que hemos tenido, primero porque lo vive un poco en tu casa y luego porque me tocó vivir una época en que la política se convirtió, era algo imprescindible y bueno, yo entiendo que sigue siéndolo, pero realmente entonces lo era y se vivía como algo fundamental y la gente era muy activa, la gente tomaba partido, la gente salía pero bueno, hoy en día otra cosa, afortunadamente hemos estabilizado, ya la democracia se ha sentado y son otras épocas y otra forma de ver la Tú vida. Has pasado, bueno, ¿realmente quién te descubre a ti la política? ¿Quién es tu padre? Mi padre, yo creo que a mi padre no le hubiera gustado después, una vez que estuve, sí,
Es decir, que él estaba muy orgulloso porque él sí era un hombre de izquierda, había estado en sindicatos y tal, pero él tenía ese miedo que tenían la gente de su generación. Por lo que había pasado. De claro, haber pasado lo que había pasado. Tampoco... En aquel principio. Después ya no. Una vez que me incorporé, que él estaba muy satisfecho y él es socialista y él votaba al PSOE y siempre lo había hecho y estaba muy orgulloso. La verdad que sí. Pero sí es verdad que tenía su reticencia. Si le hubieran preguntado su hijo se puede afiliar, hubiera dicho no, mi hijo no se puede afiliar. No te compliques la vida, Ángel. No te compliques, no te compliques la vida. Pero sí es cierto que intentas de... que sí, fue así, es decir, que fue realmente de esa manera. Bueno, has pasado prácticamente por el ayuntamiento en años, ¿no? Incluso después la subdelegación del gobierno, ahora de nuevo en política. ¿Qué ha cambiado San Roque? Bueno, ha cambiado muchísimo. El San Roque de hace, bueno, te estoy hablando de la... que era, cada uno vive el momento, depende de la edad que tenga y de las circunstancias que tenga en cada momento, ¿no? Evidentemente, para mí San Roque, cuando era un niño, pues era una maravilla, porque me lo pasaba, de verdad que me lo pasé pipa. Cuando era joven, pues igual, porque tienes una edad, pero realmente San Roque sí lo vemos de una forma objetiva, ha cambiado muchísimo. San Roque ha cambiado, ha dado la vuelta al calcetín. Es decir, hoy en día una ciudad tiene algo muy importante. San Roque era y sigue siendo una ciudad de muchas identidades, porque cuando se habla de San Roque no nos podemos quedar nunca en el casco. San Roque es una ciudad con muchas identidades. Y yo creo que hemos sabido, yo creo que los equipos de gobierno que ha habido han sabido proteger esas identidades, es decir, darle el sitio a cada zona y que cada uno siga siendo sanroqueño a su manera. Y yo creo que eso es lo más importante que podemos destacar, es decir, que hubo un momento, había una época en la que había mucha distancia porque las barriadas, pues... Estábamos hablando de que, bueno, ha cambiado San Roque en todo eso. Sí, como te digo, que San Roque es verdad que ha cambiado muchísimo porque cuando hablamos de San Roque ahora, hablamos del San Roque ahora aquí en el casco, y si nos vamos al Valle del Guadiaro, hablamos de otro San Roque que es el Valle del Guadiaro, pero sigue siendo San Roque, pero tiene una identidad muy diferente. Y yo siempre he discutido y he hablado mucho que San Roque es una ciudad con muchas identidades, con muchas localidades, con muchas identidades diferentes. Y yo creo que hemos conseguido mucho tiempo, en este tiempo darle valor a esas identidades. No que cada uno se sienta de su sitio, evidentemente, y con una identidad muy diferente, porque no se vive de la misma manera en la estación de San Roque, en Tarraguilla, que en Torre Guadiaro o en San Enrique. Y de San Enrique a Torre Guadiaro hay una diferencia abismal estando a muy pocos kilómetros. ¿Por qué? Porque uno es costa, otro tiene más campo, son diferentes. Los tamaños de los núcleos también dicen mucho de cada núcleo, es decir, la idiosincrasia de cada una de las localidades. Y eso yo creo que hemos conseguido o estamos trabajando en ello, en conseguir esa unidad. Es decir, que la gente se sienta de San Roque, pero por supuesto también de su barriada y que sea reivindicativo con su sitio, que quiera que mejore su barriada. Y eso es lo que estamos haciendo. Y nosotros lo hacemos en todas las políticas, desde las inversiones, que lo hacemos y lo repartimos, el reparto se hace, ya el alcalde se encarga de eso, aquí el reparto se hace equitativo, si se hace una inversión aquí, que hace otra en esta zona y después en esta y después en esta. La división que hicimos en 4 zonas es para repartir, no es que las 4 zonas, después dentro de cada zona hay zonas también, o municipios o localidades en este caso muy diferentes, pero sin embargo hay que hacer ese reparto para que las inversiones, para que el trabajo, para que todas las actividades se vayan yendo a... Y después hay actividades y hay cosas que hay que hacer en el municipio y bueno, evidentemente eso es lo que también tenemos que intentar, que accionar y decir que hay actividades que son de San Roque y se hacen se hagan donde se hagan, es para todos los sanroqueños y tenemos que intentar que todos participen. Un San Roque yo creo que muy diferente al que yo viví en aquella época. Nosotros, el sanroqueño de esta calle tenía un poco que ver con el sanroqueño de otra calle mucho más lejana aquí, está hablando del mismo núcleo. Hoy yo creo que nos sentimos todos un poquito más parte, de verdad que unidos, el mundo es mucho más global, el mundo es mucho más global, pero yo creo que todos nos sentimos un poco más sanroqueños, ¿no? Sanroqueños, pero en general. Ha cambiado sin duda alguna también la forma de hacer política, ¿no? Bueno, evidentemente, es que la política no tiene nada que ver, es decir, que hoy en día y hace, yo te puedo decir que de mi última aparición en política local, de 2003 a 2007, a esta legislatura ya ha cambiado muchísimo. Hoy en día la informática, las nuevas tecnologías han cambiado muchísimo y todo se gestiona a través de programas informáticos, la información está mucho más organizada. Antes eran los archivos típicos, había que buscar cualquier información, notas de prensa, las notas de prensa, ahora mismo ya todo ha cambiado completamente, ¿no? El político tiene que cambiar también, evidentemente, pero al final hay algo que no cambia,
que es que el político tiene que estar a pie de calle, tiene que estar escuchando a los ciudadanos y tiene que darle respuesta al ciudadano, es la respuesta más cercana, con lo cual eso no cambia. Lo que cambia son eso, el ayuntamiento, las tecnologías. Pues evidentemente pues, los funcionarios no trabajan con los mismos medios que tenían antes, pues, son diferentes. También es verdad que el San Roque de ahora no es el San Roque de hace 30 o 40 años, con lo cual ha cambiado todo y la política evidentemente también ha cambiado mucho. Pero yo creo que en el fondo es lo mismo, ¿no? En el fondo yo creo que lo que sí el ciudadano tiene que tener muy claro es que la política al fin y al cabo son las personas que lo hacen, la ideología que defienden esas personas y las características que tenga cada persona a la hora de... Y sobre todo la política local, ¿no? Porque al final los votos o los resultados de unas elecciones municipales o unas generales o unas andaluzas hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque la gente sabe, cada uno sabe lo que vota y sabe qué va a gestionar la persona que le estoy votando. Y el más cercano normalmente se conoce y se sabe lo que se quiere y el ciudadano hace pues, lo que tiene que hacer, pues votar en este caso pues, a la persona que considera que cree que lo puede hacer mejor. Y en ese sentido yo creo que hemos mejorado. Es decir, que realmente cuando yo te digo aquella ilusión que daban aquellos primeros pasos, pues era ilusionante, pero teníamos un poco, todos los políticos y los ciudadanos sabíamos un poco de cómo iba la política. Ya te digo, ya España es un país asentado en la democracia, afortunadamente, y desde San Roque, pues los sanroqueños también, ya los sanroqueños de otras generaciones, pues viven la política de otra manera, pero al final la relación es la misma, es decir, yo quiero a alguien que me gestione las cosas lo mejor posible. Y lo que sí está claro es que, hombre, quien pase por esta calle hoy o pasé hace 30 años, o cualquiera de las calles de San Roque, pues sabes que hoy en día, pues evidentemente hay muchos más servicios. Sales a la calle y ves gente vestida con la ropa del ayuntamiento que está por la mañana con la limpieza, a otras horas con la jardinería. Y eso, cuando yo era pequeño, había 2 jardineros. Y esos 2 estaban aquí porque había un paseo nada más. Los demás, pues, los parques, ahora hay 27 o 30 parques para los niños, entonces no había ninguno. Así que van evolucionando las cosas, va evolucionando la sociedad y bueno, pues hoy se gestiona de otra manera y también se gestiona otro San Roque, evidentemente, que posiblemente sea más complicado por el volumen que tiene. ¿Qué te ha enseñado a ti la política, Ángel? Porque es agradecida, pero también malagradecida, ¿no? Bueno, vamos a ver, cuando uno decide, por lo menos en mi planteamiento, cuando uno decide meterse en política es porque piensa que puede hacer algo por la sociedad que cree que no es que el que está haciendo lo está haciendo mal, pero dice, bueno, yo creo que puedo aportar algo a esto, si no, no te metes en esto. Entonces, en ese sentido, yo me siento gratificado por la política, porque es verdad que cuando tú estás en política y ves que se hacen cosas porque a ti se te ha ocurrido, porque tú has querido cambiarla, porque tú veías que estaban mal y ahora pues se han podido cambiar, pues evidentemente eso es una alegría para cualquiera que... Después la atención al ciudadano, cuando alguien te pide, mira, se da cuenta que muchas veces el político evidentemente no lo ve todo, pero el ciudadano te, oye, pues esto está mal, y tú te das cuenta y puedes hacer eso y le satisfaces a ese ciudadano, pero estás satisfaciendo a su vez a muchos más ciudadanos que están dando cuenta de eso que tú no te has dado cuenta. Es una satisfacción para el político que puede ejecutar eso. Y otra cosa que es fundamental es poder hacer algo por tu pueblo, ¿no? Es decir, que si tú tienes ese cariño por tu pueblo, tú dices, bueno, pues he tenido la suerte de poder estar en el sitio donde se han podido hacer cosas para ese municipio. Y la verdad es que esas son las cosas que para mí aportan más la política. Y yo aportar a la política, pues también igual, yo he aportado pues lo que he podido saber, lo que me ha enseñado, digamos, primero la educación que me dieron mis padres y luego la educación que también me dieron en cuanto a la formación académica. Y la verdad que encantado pues de poder colaborar y sentirte en ese sentido pues útil, ¿no? Y decir pues es bueno que estés en política porque puedo aportar esto. El día que considere que no puedo aportar nada, pues me iré a mi casa y estaré mucho más tranquilo. Hay días de frustración también, sin duda. Bueno, eso aparte me has dicho lo bueno, yo te digo lo bueno. Lo malo, evidentemente. Y el tiempo, en todo esto también hay muchas veces cuando viene alguna asociación y me planteas que tenemos una idea, digo, pues si supierais la idea que tengo yo y que al final no pueden salir. Llevar. Es verdad que también hay mucha parte de frustración, es decir, parte de que tú dices, que me gustaría que se hiciera esto, pero realmente no se ha podido conseguir. Ángel, pero hay que ver con todas las tecnologías que tenemos en donde estamos ya, ¿no? En el siglo XXI y la burocracia sigue siendo lenta. Sí, es lenta, sí. La burocracia y en este caso, muchas veces, ¿no? Yo siento de que el propio concejal delegado que quiere sacar un tema
a licitación, un tema, Bueno, eso se sí. encuentra con la burocracia, se encuentra con un estamento que está superior y que las competencias son suyas y no te deja realmente trabajar. Eso es una realidad también, ¿no? Es una realidad y también es cierto ¿Cómo que... se explica eso también después al ciudadano? Porque Complicado. el ciudadano es difícil de que lo vea. O que lo entienda. Cualquier ciudadano, cuando después o por cualquier circunstancia se dedica a la política o se acerca a la política o al funcionariado, Ahora lo entiendo conoce, yo lo ve, esto, ¿no? y ya lo entiende. ¿Pero por qué? Porque es verdad que hay muchas... hemos pasado por un periodo pues, de transición grande, de acomodación de la democracia, de crear instituciones nuevas, y eso lleva mucho control. Es decir, por ponerte un ejemplo, si tú ahora mismo, nosotros hemos hecho una línea de subvenciones de cualquier tipo, la de libros. Ajá. La de libros tiene que pasar por la base nacional de subvenciones, es decir, que no es que el ayuntamiento tenga que hacer la ocurrido y lo hace y ya, no, sino eso tiene un trámite que tiene que pasar por la base nacional, esa base tiene que publicarlo, es decir, que todo lleva un trámite que no es una cosa que se dice mañana se hace. Ajá. Cualquier licitación, afortunadamente nosotros tenemos municipios que hace muchas obras, el año pasado, en este año que hemos terminado, todavía no está cerrado el presupuesto, pero te puedo decir que no hemos gastado ya más de 8 millones de inversiones, más de 8 millones de euros, que para un municipio de 30.000 habitantes es algo muy importante. Bueno, pues esos 8 millones, gestionar esos 8 millones de euros con obras que tienen que ser contratadas, eso es un mundo. ¿Por qué? Porque afortunadamente tenemos un municipio solvente, tenemos un municipio que las empresas saben que pagan, con lo cual se presentan muchas empresas a las obras. Entonces esas licitaciones son complicadas. Después existe otro procedimiento que es que las propias licitaciones, los licitadores, las empresas que se presentan, pues cuando ven que han quedado segundas y le faltan puntos, pues recurren muchas veces, entonces se hacen muchas veces eternos los procedimientos. Muchas veces se dice, es que el alcalde anunció que se iba a hacer la obra, no sé qué, y es que muchas veces cuando han pasado desde una legislatura 4 años y se han iniciado o se han anunciado la obra y hemos conseguido iniciarla, ya eso es un verdadero éxito. Hay veces que se tarda mucho más, con lo cual esa burocracia, eso hay que conocerla desde dentro, desde fuera. Muchas veces se ve o se impacienta el ciudadano, porque el ciudadano dice, me han dicho que me van a hacer la residencia de ancianos, que las hemos anunciado. Empezamos hace 3 años a decir como ya está en licitación, ya, pero hasta son 3 años, hay que hacer el proyecto. La Junta de Andalucía tiene que darle el visto bueno, porque aunque sea nuestro, después las cámaras tenemos que concertarla también con ellos y tienen que tener una normativa que tienen que cumplirla, sea o no sea privado o sea público. Después la obra, ahora las empresas que se presentan, los licitadores. Consignación, son muchos años, es un proceso tedioso, largo y que a los que más les fastidia que tarde tanto a los que estamos ahí todos los días, pero es verdad que se tarda. Pero bueno, después una satisfacción enorme, pues poder decir, oye, que en San Roque pues tenemos la suerte de gastar dinero precisamente en cosas que los ciudadanos necesitan, en este caso como 3 residencias, además en zonas diferentes del municipio, que van a ser, yo creo que, bueno, tal como estamos viendo, como las empresas de la ley de dependencia pues están cada día trabajando más porque cada vez la población es más mayor, pues yo creo que es garantizar un poco, de alguna manera, el futuro de muchos de los sanroqueños que hoy tenemos una edad, pero que dentro de 20 años no vamos a tener la misma edad y que vamos a tener pues sitios donde poder estar. Y yo creo que esas son las cosas que hay que ver un poco con vista al futuro. Y también son cosas que tenemos que tener un poquito de paciencia, aunque realmente al ciudadano no hay que pedirle paciencia, porque el ciudadano realmente lo que te exige es que tú gestiones y que se hagan las cosas, y eso es lógico. Pero sí es cierto que estas dificultades no se ven hasta que uno no está dentro. Ángel, ¿por qué el Partido Socialista? ¿Por qué? Bueno, yo creo que ya te lo comentaba antes, ¿no? Vivir, una persona que vive justo la transición con una edad a lo mejor en esta época un niño de 12 años no viviría la política de la misma manera, pero en aquella época con 12 años ya te marcaba mucho lo que pasaba y lo que estabas viendo y lo que vivías en tu casa. Y, hombre, después de vivir la noche, de ganar el PSOE las elecciones, yo creo que el que era de izquierda y no se hizo del PSOE aquella noche también, en el 80. Yo te puedo decir que lo sentíamos desde mi casa, ya sentíamos que éramos socialistas y votábamos al PSOE, pero realmente a partir de ahí la persona de izquierda, pues el PSOE en aquel momento era el partido referente y evidentemente yo ya te digo, no te podría decir por qué sí, porque no, es que yo nací, no te voy a decir que nací del PSOE ya, pero sí una vez que llega esa transición, sí, pero no solo tú, sino que tu círculo de amigos,
es lo que vives al final, ¿no? Y tú, la gente que tenías alrededor, pues ten en cuenta que nosotros las distracciones que teníamos en aquella época, yo todavía tengo, las colecciones de las cajas de cerillas, de la publicidad que se daba de todos los partidos políticos que había en aquella época. Nosotros teníamos ese hobby, ¿no? Es decir, que tú dices, un niño de ahora, pues con 14 años no se le ocurre de coleccionar cajillas de cerillas o pegatinas bueno, pues yo todavía las tengo en mi casa, es decir que era lo que teníamos alrededor y evidentemente sí tú tienes tu parte ideológica, pues lo vives en tu casa, porque aunque realmente no hace falta vivir en tu casa, pero yo tenía amigos también que su casa pues eran más conservadores, sin embargo también eran muy de izquierda ellos, porque yo creo que era lo racionario, ¿no? Es decir, que había fallecido Franco, todo el mundo sabía lo que había pasado y mucha gente se ansiaba y la verdad es que ese eso tiempo. yo creo que puede ser ¿por qué? Pues una parte familiar, porque entiendo que vive en una familia que siempre ha sido de izquierda, y otra cosa porque era referencia en aquel momento tengo compañeros y amigos que están en el PSOE y venían de otros partidos, el Partido del Trabajo, porque eran partidos más clandestinos. Yo eso no lo he vivido, por mi edad no lo había vivido, ni en mi casa se ha vivido eso, pero realmente yo con 14 o 15 años aparece ya el Partido Socialista como tal y hombre, cuando pude votar la primera vez, pues para mí fue una satisfacción, ¿no? Y si encima se gana por mayoría absoluta, pues ya es que disfrutas doblemente, ¿no? ¿Pensabas realmente, si te trasladas a aquel niño de 18 años, haber tenido esta trayectoria política siguiendo tener esta trayectoria? Para nada. ¿De subdelegado del gobierno? No, para nada. Yo, la política para mí no estaba... Yo creo que en la vida son muchas veces circunstancias o casualidades y tal. Que la nos verdad llevan, que como hablamos ¿no? antes, ¿no? Sí, siempre he estado a lo mejor en el tejido asociativo, he estado haciendo cosas y tal, pero lo que es política como tal, el veneno ese de la política que algunas veces ya, eso a mí me entró después. Yo ingresé en el Partido Socialista empujado de alguna manera por amigos que estaban ya y tal, y sin ningún interés de este tipo, pero es verdad que el veneno después, una vez que entras dentro y te implica y estás ahí, te vas picando y hay circunstancias porque te hacen que tú digas, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? ¿No? Y yo creo que eso es la actitud que tiene que haber. Oye, pues si tú crees que puedes hacerlo un poquito mejor o puedes aportar algo, pues ponte. Después de un descanso te vuelves a unir al proyecto socialista, ¿no? En Sí, este caso, bueno, al proyecto, a lo que es el partido siempre has estado, ¿no? En Casa del Pueblo y demás. Y además siempre, bueno, yo creo que no ha habido ni un momento que no haya estado en la ejecutiva y siempre he estado colaborando y participando en la medida que... Lo que pasa es que sí es cierto que una vez que me incorporo de nuevo a mi trabajo, la primera legislatura que estuve, en 2007, estuve como asesor un par de años más y en 2009 ya me incorporé al trabajo a volver y después a las casualidades de la vida, ¿no? Que te ofrecen algo que tú nunca habías pensado, como es la subdelegación, de una forma que iba a ser muy interina, porque la verdad que el PSOE en aquel momento en Andalucía pues parecía que las próximas elecciones iban a ser complicadas. Bueno, una cosa que iba a ser casi interina de unos meses se convierte en 8 años casi. 8 años. 8 años y la verdad que encantado, ¿no? Y bueno, como una experiencia nueva, como algo muy diferente a la política local. Y yo creo que te hace también como barajar o ver que la política local se puede tomar de otra manera, y por eso yo creo que soy el mismo del 2003 cuando me incorporé pero yo creo que esta legislatura, pues una la experiencia, duda, los 8 años de la subdelegación de otra administración y también las canas, pues evidentemente eso te hace ver las cosas de otra manera. Con el mismo espíritu de colaborar, de estar con el ciudadano, de solucionar problemas de tu pueblo, pero yo creo que con otra forma que yo veo ahora mismo también en mis compañeros de la gente más joven, que tiene otras inquietudes, que tiene otra forma de trasladar, pero yo creo que todos tenemos que aportar y en este caso pues yo creo que se aportan otras circunstancias, ¿no? ¿Asumes delegaciones como Hacienda? ¿Asumes delegaciones como Deporte? El deporte, como yo digo, Juan Carlos, yo creo que lo tenía. Deporte es lo tuyo, ¿no? Deporte sí es lo mío, pero realmente, claro, te da 2 delegaciones. Cuando me lo digo, dice yo encantado. Deporte, como tú comprenderás, mi vida está vinculada al deporte desde pequeño, porque siempre he estado haciendo deporte, luego me dediqué al magisterio, pero en la especialidad de educación física, y la verdad que para mí encantado, y creo que conozco un poco lo que es el deporte. Pero claro, te dan otras que, como yo dije en el primer pleno, que muchas veces me lo saca a colación algún concejal de la oposición que crispa mucho conmigo, pero bueno, me dice, es que usted dijo el primer día, y es verdad, digo, es que en mi casa al banco va mi mujer, que yo no iba a hacer concejal de Hacienda, pero
Pero bueno, yo creo que he estudiado lo suficiente y he estado lo suficientemente encima como para decir que hoy en día no es que controle perfectamente la delegación de Hacienda, que para eso están los técnicos, pero sí es verdad que conozco un poco cuáles son los entresijos. También es verdad que ya tenía conocimiento de cómo era el ayuntamiento, de los mecanismos, aunque han cambiado mucho y ahora mismo estamos mucho más informatizados, con programas mucho más cómodos que en aquella época, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que yo encantado de llevar las dos cosas. Lo que pasa es que sí es verdad que Hacienda hace así, es como un árbol que al final lo va copando un poco todo. Y yo en algunos casos me gustaría dedicarle un poquito más de tiempo a deporte, pero bueno, es verdad que tenemos un equipo fantástico que ya lleva muchos años, de aquellos años del Patronato de Deportes de San Roque, que ya funcionaba, que fue yo creo de los primeros que se hizo en la comarca, y esa gente que está ahí tiene mucha experiencia, los técnicos que están son fantásticos y yo creo que cumplen con solvencia pues todas las instrucciones que se les dan, y la verdad que nosotros lo que queremos al fin y al cabo es que haya muchos sanroqueños en deporte, que haya muchas instalaciones al día y que se puedan utilizar y que el sanroqueño tenga mucha facilidad. Y yo creo que estamos consolidando un proyecto de hace muchos años, un proyecto con mucha solera porque tiene muchos años, pero que pone como principal objetivo pues hacer deporte a lo largo de toda la vida y hacer hincapié en los más pequeños. Y este año con la nueva, que ha sido un exitazo y que estamos teniendo problemas ya de espacio, con la nueva actividad que son esos juegos predeportivos de niños de 3 a 6 años para que vayan tocando un poco todo, jugando, pero van tocando todos los deportes y cuando ya tengan los 6 años pues ya puedan decidir exactamente y eso está teniendo un éxito fantástico porque los niños lo que quieren en esa época, esa edad es jugar y realmente pues la verdad es que muy contento con las nuevas innovaciones, pero al fin y al cabo siguiendo la línea que se empezó hace ya más de casi 30 años. Lo bueno es saber de esa sapiencia es eso, ¿no? De que el político está para defender el proyecto y el diseño en sí lo llevan los técnicos, ¿no? Ángel, si te pidiese tu partido volver a presentarte y formar parte de nuevo del equipo de gobierno, ¿estarías por ello? Sí, bueno, yo ahora mismo ya se lo he comentado al alcalde, que yo estoy a disposición del partido en este caso y la suya también, pues yo mi confianza la tiene absolutamente y que él aquí destaca, pero que sin poner ningún tipo de problema, así que si ve que hay que dar un paso atrás, pues aquí está el gabinete para dar paso atrás, igual que lo he dado hacia adelante cuando me lo han pedido. Yo no, en ese sentido no tengo ningún tipo de... Hombre, lo decía por los 2 años también que hemos tenido de pandemia, que quizás ese proyecto que en un principio se tiene, ¿no? de diseño desde un principio, pues no se lleva en su totalidad a cabo, ¿no? No, los proyectos... Nos falta tiempo para terminar. Los proyectos, como yo te digo, y el ejemplo de deporte es muy claro, es decir, los proyectos al final son muy a largo plazo, es decir, San Roque se inició esto hace mucho tiempo y hoy afortunadamente pues, tenemos una red de instalaciones fantástica que es envidiada por mucha gente, por muchos municipios y lo tenemos ¿por qué? Porque hubo un día que gente que empezó a trabajar el tema de deporte y empezó a trabajar con un patronato en aquel momento con muchas dificultades. Lo asume, se compromete políticamente. Se va trabajando y al final es seguir ese proyecto, pero las personas no somos tan importantes. Lo que pasa es que hay que tener ganas y eso sí es fundamental. Si te digo que sí, que le diría al alcalde que no tengo ningún problema por seguir, es porque tengo ganas. Si no, ya le hubiera dicho, Carlos, yo voy a dar un paso atrás. ¿Repetirías con las delegaciones? Las delegaciones yo siempre digo que el alcalde decida lo que me quiere dar. De verdad que no me preocupa. Al fin y al cabo, mira, si tú entiendes esto como un servicio público, también te digo, yo estuve en cultura, estuve encantado, llevaba la parte de enroque y de urbanismo y estuve encantado también. Hacíamos muchas cosas, era archivo, y de esto se va aprendiendo. Y si tengo que cambiar y seguir aprendiendo, al final la vida hay que levantarse por la mañana con ganas de aprender, de buscar cosas nuevas y la ilusión la que hay que tener. La ilusión la tengo. El proyecto, sea uno, sea otro, pues yo pondré lo que pueda, que es lo que yo conozco y la experiencia que tengo a disposición en este caso de mi partido y por supuesto del municipio de San Roque, ¿no? Sin duda alguna sumar, que es de lo que se trata. Ángel Gabino, muchas gracias. Nada, a vosotros. Por el ratito. Ahora da el sol y está de maravilla aquí. La verdad que el día de frío, pero de frío en la sombra, aquí se está fantástico. Muchas gracias a ti, Salva.